Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la última hora de John F. Kennedy, un relato que no solo estremece, sino que hiere todavía a la memoria de la humanidad. Una historia bañada en misterio, plomo y contradicciones que siguen retumbando 6 décadas después. Antes de sumergirnos en esta narración que te va a estremecer, te invito a darle like al video y a seguirme, porque lo que aquí vamos a contar no lo vas a olvidar. Algunos sostienen teorías aún más inquietantes, que detrás del magnicidio estuvo nada menos que la mano del general cubano Fidel Castro. Pero lo cierto es que la verdad oficial nunca ha logrado acallar las voces que gritan lo contrario. Lo que ocurrió ese día parece más un guión tejido con precisión quirúrgica que un simple acto solitario. Ahora sí, vamos con la reconstrucción. Última hora de John F. Kennedy, cronología minuto a minuto. 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. 12. El convoy presidencial avanza entre aplausos y vítores. Las calles de Dallas son un carnaval de gente ansiosa por ver a su presidente. El ambiente parece festivo, casi inocente, como si nadie sospechara que, en cuestión de minutos, la historia iba a teñirse de sangre. Sin embargo, entre la multitud se ocultaban miradas frías, objetivos calculados, y quizá un destino sellado de antemano. 12:25. La limusina gira hacia Dealey Plaza. Nellie Conaghy, esposa del gobernador de Texas, le dice a Kennedy: «Señor presidente, no puede decir que Dallas no lo quiere». Una frase que suena hoy como presagio cruel, como si una fuerza invisible supiera que los siguientes segundos iban a marcar para siempre a la humanidad. 12:30 del mediodía. Los disparos. 3 detonaciones que desgarraron no solo la carne de un hombre, sino la confianza entera de una nación. El primero pasa inadvertido. El segundo atraviesa la espalda del presidente y sale por la garganta, hiriendo también al gobernador Conaghy. El tercero, el más brutal, destroza la cabeza de Kennedy. El registro en la cámara de Abraham Zapruder se convierte en la evidencia más escalofriante jamás capturada en la historia política de Estados Unidos. ¿Pero fueron solo 3 disparos? ¿O hubo más? Testigos juraron haber escuchado 4, incluso 5, ecos que provenían no solo del edificio del depósito, sino de la famosa colina cubierta de hierba. En segundos, el pánico. Jackie Kennedy se lanza sobre el asiento trasero, intentando aferrarse a su marido entre sangre y fragmentos. El agente Clint Hill corre, salta sobre la limusina y cubre con su propio cuerpo a la primera dama. La caravana acelera. El tiempo se vuelve cuchillo. Y mientras tanto, quienes observaban desde las sombras que su misión se había cumplido. 12:36. La limusina entra al Parkland Memorial Hospital. Kennedy llega con respiración agónica, sin pulso, con la piel azulada. Los médicos luchan contra lo imposible: masaje cardíaco, intubación, traqueotomía, ventilación. Frente a ellos no hay un presidente, hay un hombre desgarrado por el plomo, con un daño cerebral irreversible. Y sin embargo, dentro de esa sala, algunos médicos juraron que las heridas no correspondían del todo con la versión oficial. 12:50. El esfuerzo es desesperado. Se llama a un sacerdote. Jackie, bañada en sangre, se mantiene firme al lado de su esposo. Se niega a cambiarse, se niega a ocultar la evidencia. Quiere que el mundo vea lo que le han hecho al presidente de Estados Unidos. Pero ese vestido, más que prenda, se convierte en testimonio, un documento que muchos habrían querido silenciar. 1 de la tarde. La sentencia final. John Fitzgerald Kennedy es declarado muerto. La nación se quiebra en ese instante, y el mundo entero escucha la noticia que cambiaría para siempre la política, la confianza y la inocencia del siglo XX. El cuerpo es preparado para salir rumbo a Washington. Jackie se mantiene con su vestido manchado, símbolo brutal de un crimen que, hasta hoy, permanece lleno de sombras. Y ahí, entre rumores, nace la teoría más perturbadora. ¿Realmente murió Kennedy en ese hospital, o acaso se fabricó la muerte como la mejor salida que tenían para ocultar algo aún más grande? Entre las múltiples teorías que rodean el asesinato de John F. Kennedy, hay una que arde como pólvora en los archivos ocultos y que pocos se atreven a nombrar en voz alta: la mano de Fidel Castro. Recuerda el contexto. Año 1963. Apenas un año antes, en octubre de 1962, el mundo había estado al borde del apocalipsis nuclear con la crisis de los misiles en Cuba. Kennedy había humillado públicamente a la isla y a la Unión Soviética al forzar la retirada de los misiles nucleares. Pero lo que pocos cuentan es lo que vino después: un rastro de intentos fallidos de la CIA para asesinar al líder cubano. Cigarros explosivos, trajes de buceo envenenados, francotiradores, venenos líquidos. La lista parece sacada de un guión de espionaje absurdo. Castro lo sabía. Y un día, en septiembre de 1963, pronunció una frase que retumba como un presagio.
Si los intentos de Estados Unidos continúan, ellos mismos correrán peligro. No somos nosotros los que vamos a morir, serán los líderes norteamericanos. Un mes después, Kennedy fue abatido en Dallas. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O acaso, fue Castro el cerebro que movió las piezas del ajedrez para dar el golpe más certero contra el enemigo que lo quería muerto? Hay testimonios de agentes de inteligencia de la época que aseguran que la conexión cubana nunca se investigó a fondo, o peor aún, que fue encubierta deliberadamente para evitar una guerra nuclear. Porque si Estados Unidos hubiese demostrado que Cuba, con el respaldo de Moscú, estuvo detrás del asesinato, la respuesta hubiera sido inmediata: invasión, bombardeo, aniquilación total. El silencio, entonces, pudo haber sido un pacto no escrito. La teoría más extrema dice que Lee Harvey Oswald no era más que un peón. Un hombre con conexiones previas con simpatizantes procubanos, que incluso visitó la embajada de Cuba en México semanas antes del atentado. Era un lobo solitario, o un engrane en un complot internacional urdido desde La Habana. La CIA, décadas después, liberó documentos tachados, incompletos, con líneas borradas sobre contactos cubanos de Oswald. La versión oficial nunca habló de Castro. Pero la pregunta persiste: ¿fue el líder cubano quien cumplió su advertencia y se cobró, en Dallas, la venganza más perfecta de la Guerra Fría?